Y si hay algo que yo he estado siguiendo en los últimos meses, ha sido el caso Cócteles explicado por abogada y periodista Rosa María Palacios. Por eso está esta noche en Punto Final. Gracias, Rosa María. Gracias a ti, Mónica. Muy importante, porque yo recuerdo que desde el principio de esta investigación y cuando se plantea la acusación, tú fuiste una de las pocas que dijo que esto tenía mal futuro desde el punto de vista de cómo se había planteado el tema delictivo. ¿Por qué? A ver, porque hay que distinguir dos cosas para que el público entienda. Yo puedo cometer un acto ilícito, y de hecho, los que aportaron a las campañas de Keiko Fujimori, de Ollanta Humala, de todas, porque todas recibieron aportes, correcto, actuaron de manera ilícita porque vulneraron la ley de partidos políticos, que pone un tope, que dice yo no puedo dar más de tanto dinero, etc. Pero una cosa es que sea ilícito y otra cosa es que sea delictivo. Es decir, una sentencia tiene que ver con lo delictivo. Una sentencia penal tiene que ver con lo que es delito. El delito está en el Código Penal. La ley de partidos políticos no es una ley penal, es una ley que establece cuáles son las obligaciones de los partidos. El partido está obligado a actuar conforme a esa ley. Si yo incumplo la ley de partidos políticos, tengo una sanción administrativa, tengo una multa, pierdo el financiamiento público. Pero si yo cometo un delito, me voy preso. Es algo muy distinto. Y ahora, específicamente en ese sentido, se ha planteado a partir del trabajo de casi una década que ha hecho el Ministerio Público, la verdad que también un tiempo enorme, se ha planteado lavado de activos. Pero para lavado de activos, escuchaba también que tú tienes que probar que lo que entró como dinero era ilícito, es decir, por ejemplo, narcotráfico, economías ilegales, etc. Lo que tú quieras, cualquier delito fuente. Pero lo que dice el tipo penal peruano es que la persona que recibe tiene que saber o poder presumir que ese dinero viene de un acto ilícito. Eso es lo que José Domingo Pérez tiene que probar, o el señor Juárez Atoche tiene que probar en el caso de Ollanta Humala, que está más avanzado. Y del alegato de José Domingo Pérez no hay una observación en esa materia. ¿Cómo va a probar que Keiko Fujimori o el partido político Fuerza Popular o sus coprocesados, todos, porque casi todos están procesados por lavado, sabían o podían presumir que había una donación específica y únicamente de la empresa Odebrecht que provenía de un acto ilícito? Ahora, ni siquiera Odebrecht ha asumido que venía de una fuente ilícita. No, porque ha dicho que venían dineros donde se pagaban eventualmente coimas. Así es. Lo que sucede es que la donación ilícita de campaña no es delito, no lo era, en el Perú hasta agosto del 2019. Hasta el 2019, claro. Ni tampoco es delito en el Brasil. Odebrecht no tiene este caso dentro del acuerdo de colaboración, que sigue vigente, por si acaso, sigue vigente. Odebrecht reconoce coimas en 4 casos, nada más. El de Toledo y Interoceánica, el de la vía expresa Costa Verde, el de la circunvalación del Cusco y el Metro de Lima. Nada más. No reconoce en este caso ningún delito. ¿Cuál debería haber sido el delito por el cual se investigue a Keiko y los coacusados? A ver, si Keiko Fujimori, supongamos, no se sabe porque no se ha determinado, claro, se hubiera apropiado de los fondos de campaña para su beneficio personal y hubiera incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito, siendo ella congresista de la República, hubiera tocado procesarla por enriquecimiento ilícito. Pero ese tipo penal no está. No, pues, porque eso le tocaba investigarlo al fiscal de la Nación. Ya. Y los fiscales nunca quisieron soltar el caso y lo dejaron como lavado. ¿Y por qué lavado? La gente dirá, ¿pero por qué lavado? Porque el lavado tiene 20 años de pena, entonces la prescripción es de 20 años. Ahora, yo quiero que compartamos un momento del alegato de José Domingo Pérez, donde evidentemente sostiene una postura hasta cierto punto política. Claro. Es decir, un alegato de 3 horas, pero lamentablemente desde el punto de vista de quienes siguen la parte de la acusación, esto tuvo una consistencia política. Pero escuchemos un minuto. Porque Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, quien es condenado por el delito de corrupción y lesa humanidad por la justicia peruana. Justicia peruana que ustedes, señores jueces,
representan y van a conocer en este juicio que los mismos actores que acompañaron al dictador Fujimori en los años 90 son quienes... me permito justificar, página 120, página 131, 174 del autoenjuiciamiento, no estoy indicando ningún término, ninguna frase que no haya sido controlada por las partes, por el señor juez de la etapa intermedia, y me estoy sometiendo estrictamente a lo mismo que fue objeto de control. ¿Se equivocó? Sí, porque mira, non bis in idem, Alberto Fujimori ya fue juzgado, ya fue condenado, a él no le toca el juicio a Alberto Fujimori. Y si él tuviera una acusación muy sólida, no tenía por qué irse por estos caminos. ¿Tiene futuro? No, porque es un juicio que ahorra de 6 a 12 años. Son 2.000 testigos. El de Ollanta y Nadine Heredia y otros son 11. Ya, pero ya van a cumplir 3 años en febrero del próximo año. Y van a llegar, yo creo que a los 3 años, con 250 testigos. Y eso que no han interrogado a todos. O sea, ¿te puedes imaginar lo que hacer? ¿Consideras que ese también tiene poco futuro? Los van a absolver, si no los absuelven en primera instancia, los absuelven en la Suprema. No hay delito. Te escuché también algo que me parece interesante. Es decir, si hablamos del juicio a Keiko Fujimori, que es central, y hay más de 40 coacusados, ¿por qué? Esa es estrategia de la Fiscalía. Claro, no dividía entre las responsabilidades mayores y las otras que probablemente no tengan. Mira, los 6 abogados del estudio Oré tienen otro delito. Los falsos aportantes, eso es falsa declaración de un documento administrativo. Es otro delito, además ya prescribió. Ha debido quedarse con 11, 12, 15. Pero además hay que decir algo. O sea, la culpa no la tienen los fiscales, ojo, ¿eh? En esto yo puedo estar completamente de desacuerdo en su estrategia, en la interpretación legal. ¿Cómo lo plantean? Claro. Los jueces son los que tienen que controlar. Y los jueces no han sabido controlar esto en todas las etapas de control que tiene el juez. Ahora, los jueces controlan en función de lo que la Fiscalía presenta. Así es. Entonces le dicen de frente, señor, aquí no hay delito. Acá no hay delito, señor. Señor fiscal, ¿dónde está el lavado de activos? No hay los elementos constitutivos del tipo. Chao. Pero se morían de miedo, en todo caso, de decirle a la Fiscalía y devolverle, porque ha habido devolución en varias ocasiones. 19 veces han devuelto la acusación. Pero es que había un problema y siguen habiendo problemas. Pero ese es el tema central y lo van a discutir tarde o temprano en el proceso. Que le dieron la plata, no hay discusión. El relato es cierto. Es tan cierto que ya salió el doctor Abanto a decir, sí, le dan la plata en sobres. Todo lo que ha construido como relato el señor fiscal, es cierto y vale como relato. Y es ilícito lo que hizo Keiko Fujimori. Pero eso, sí, ¿qué convocaría una sanción administrativa? Que ya está prescrita. O sea, lo que voy es a lo siguiente, no podemos normalizar lo que es ilícito, ¿de acuerdo? Sí, no, claro. Pero no pueden ir presos por eso porque no hay delito. Y para ir preso tiene que haber delito. Así de simple. Y en el caso Barata, es decir, la revocatoria de la colaboración eficaz, ¿cómo afecta? En nada. En nada, porque ya tienen la declaración de Barata y Marcelo Odebrecht se dio en el contexto de una libre, ¿no es cierto?, aportación al proceso en la etapa preparatoria. Presentan el documento, el señor ya declaró que le aumentó a Keiko 500. Y es verdad, le aumentó a Keiko 500, no hay discusión. La defensa de Keiko Fujimori no acepta que Odebrecht les haya donado algo. Sí. No es un error, pero en fin, ya ese es su problema. Pero la verdad es la verdad. Por supuesto que le dieron la plata. Y por supuesto que juntaron todos estos millones de dólares y el Blanco de Crédito les dio 3 millones de dólares. Todo eso es verdad. Es cierto lo que dice el señor. El problema es si es delito o no es delito en el Perú. Y recién en agosto del año 2019 es delito. Pero, Mónica, no quiero dejar de terminar esta conversación. No, todavía. Yo tengo varias preguntas todavía. Porque hay asuntos graves en el Congreso de la República. Sí, muy graves. Vamos a hablar. Que quiero que planteemos. Cuenta. Ya, pero antes quiero preguntarte el caso específico de Ricardo Briceño. Ah, no, es inocente completamente. No tiene nada que ver ahí. Él lo sabe, felizmente, tiene una muy buena defensa. Y, por ejemplo, ahí tienes un caso de control. El juez tenía que haberlo sobreseído. Y ojalá, porque sé que ha planteado un amparo, que lo saquen del caso porque no tiene nada que ver en el caso. Es un caso en el cual el juez de control tiene que haber dicho, además le hubiera dicho al señor fiscal, a estas 42 personas no las puedes juzgar juntas. Me saca a los abogados del estudio Oré. O sea, desacumular, como exactamente. Y de los que quedan, ya, este sobreseimiento
Este es un recibimiento porque acá no hay caso. Este otro tampoco. Eso es un control lógico. Y se queda con lo que usted pueda acusar. Pero en este caso, además, imputarle a todos lavado de activo es un disparate completo. Ahora, ahí viene el problema. No, pero es para no soltar el caso. Claro, pero les imputan organización criminal. Sí. Y ahí lo empatamos con el Congreso. Justamente. Y claro, la idea es que todos son parte de una organización criminal, lo cual es absurdo también. Es que se ha abusado de la figura. Exactamente, pero se ha abusado únicamente en estos casos Lavallato. Porque evidentemente Pedro Pablo Kuczynski, su secretario y su chofer, no son una organización criminal. Eso es ridículo bajo cualquier presupuesto, ¿ok? Pero demoler la organización criminal como tipo penal en el Congreso, lo único que hace es desproteger a todos los peruanos. Y estamos en este momento desprotegidos, porque el Congreso ha logrado establecer que mafias de crimen organizado no sean procesadas por organización criminal. En extorsión, en sicariato, en delitos muy graves, en asesinatos. Lo que hace este proyecto es reduce la aplicación de la conducta criminal. Claro. Entonces, esto ya no es delito. Es como si yo agarrara a balazos el Código Penal. Entonces, mira, ya. Pero eso también para las otras organizaciones criminales. Claro, pues. Entonces, los babies no del fondo, solamente en términos políticos, ¿no? Los babies del fondo Kendo, ¿te das cuenta? Todo, chao. Tren de Aragua. Tren de Aragua, chao. Son una extorsión. Pero claro, ¿qué pasa? Tienes a los guayquis en la sombra, se cae el caso. Tienes los dinámicos del centro, se cae el caso. Tenés decenas de investigados. Todo lo que ustedes han sacado en punto final en el último año, todas sus primicias, toditas se caen, porque la mayoría son organización criminal. Entonces, ¿por qué lo hace el Congreso? Porque no le gusta el tipo de organización criminal, porque no le gusta que en procesos donde hay políticos hay el tipo de organización criminal. ¿Y qué culpa tienen los fiscales? No solo porque no le gusta, porque se siente amenazado. Claro, o sea, ahí tienes un problema gravísimo. Han desprotegido a todos los peruanos. Lo que es más grave es el tema de los allanamientos. Ahora llegas y dices así, aló, hola, ya llegué, policía. Sí, bueno, mire, ¿sabe que no ha llegado mi abogado? Me espera un ratito, ¿ya? Que va a llegar mi abogado. Entonces, mientras tanto, hijita, mete toda la cocaína al water y jala. Porque tenemos tiempo hasta que llegue el abogado a desaparecer todas las pruebas. O sea, se supone que pueden entrar y lo que tienen que hacer es que no pueden rebuscar absolutamente nada hasta que llegue el abogado. Nada, no pueden tocar nada hasta que no llegue el abogado. El abogado puede llegar 3 horas después. Hasta que aunque llegue 20 minutos después. Entonces desapareces todo, hasta el cadáver. Oigan, estas normas no se han aprobado solo para políticos que delinquen, que lamentablemente tenemos en el Perú y en Legión. Se han aprobado para todos los delincuentes. Esta semana, el jueves, la Comisión Permanente, esa norma, con 12 votos, se vota en segunda votación y deja a 30 millones de peruanos, o 33, en la absoluta desprotección. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho. No somos una democracia. No hay oposición, porque el Ejecutivo también quiere hacer las mismas cositas que quiere hacer el Congreso y trabajan juntos. Y a propósito del Congreso, también hay un tema que está vinculado no solamente a un nombre propio, como se dijo inicialmente, sino estamos hablando de decenas de personas que tienen que ver con lo que se ha aprobado en relación a la lesa humanidad. Eso es una barbaridad. Miren, el Tratado de Naciones Unidas es un tratado en el cual se aprueba en 1968, el Perú lo adquiere en el 2002, se aprueba que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no importa cuándo se hayan cometido. Pero lo que ahora han dispuesto es la prescripción del delito. Claro, es una barbaridad. Hasta el 2002. No, todo lo del 2002 para atrás ya no se juzga. Entonces, esterilizaciones forzadas, claro, ya nada es delito. Nada es delito antes del 2002, nada. Porque la prescripción total es 20 años, la máxima. Entonces ya todo prescribió. Y del 2002 para atrás, lo que era de lesa humanidad, es decir, graves violaciones de derechos humanos, entro y mato a un pueblo, entro y masacro a un pueblo, hago una fosa común y meto 40 cadáveres. Ya, eso ya no se puede juzgar en el Perú. No importa si sea Sendero Luminoso o el Ejército Peruano, da lo mismo. Da lo mismo. Han protegido a Sendero y al MRTA. Urresti sale libre apenas publican la norma, porque también tenemos un principio... Estamos hablando de, ahí nombre propio, pero estamos hablando de 600 militares también. Más o menos, pero menos, porque mira, la mayoría en estos casos están no habidos. La sentencia que Gavito se leyó
y no pudieron meter preso a nadie, porque todos estaban desaparecidos, no habidos. Y cuando los congresistas responden y dicen, bueno, que haga lo que quiera la Corte, nosotros finalmente, si no, nos salimos de la Corte. Bueno, cuando suceda eso, van a tener que responder ellos, tarde o temprano. ¿Qué puede pasar? Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en 1998 tomaron la decisión unilateral, ¿te acuerdas? Sí, claro. De salirnos de la competencia contenciosa de la Corte Norteamericana. ¿Qué pasó? Cayeron los dos. Y luego de que cayeron, claro que fueron juzgados. Y fueron juzgados por orden de la Corte Interamericana. El gobierno aún no se pronuncia sobre el tema, ¿no? Mira, la van a aprobar, porque el gobierno aprueba todo lo que el Congreso le manda, ha observado, le insisten y da lo mismo, y estas, la verdad, que le convienen. Le convienen. Dina Boluarte tiene que darle su mejor cara a las Fuerzas Armadas porque ella está imputada por 49 muertos por proyectil de arma de fuego que nadie puede olvidar. El Perú ha violado el derecho a la vida, derechos fundamentales de las personas y no respeta la separación de poderes. ¿Dónde está la democracia? La democracia se asienta solo entre dos pilares, el respeto a los derechos de todos y la separación de poderes. Cuando tú pierdes eso, no hay democracia. Hoy no hay separación de poderes. El Congreso parece que está dispuesto a hacerlo, ¿no? No les importa nada, Mónica. Tienen 4% de aprobación. No les importa, no les importa nada. No les importa nada. Quieren hacer sus negocios, quieren impunidad. Y la población peruana está completamente pasiva. Hay muy pocos espacios como este en los medios de comunicación. Yo creo que está adormecida porque está agotada de lo que está ocurriendo. Y muy pocos medios de comunicación que puedan visibilizar lo que nos está pasando. Estamos perdiendo la democracia. Ese es el problema. Y cuando vayamos el 2026 a votar, no sé qué vamos a votar ya al final. Y lo estamos perdiendo porque también como que cada quien se va a su esquina y se polariza una situación y finalmente la gente se encuentra al medio, Rosa María. Pero no hay polarización. Cuando... Me refiero en general. Empezamos hablando de lo que está pasando entre la Fiscalía, el Ministerio Público y un juicio que debería tener un resultado. Ok, pero mira, cuando el 90% del país desaprueba al Congreso y al Poder Ejecutivo, no hay polarización, hay un consenso. Pero se sostienen entre ellos. Claro. Y lo que pasa es que finalmente no les importa porque ya no tienen nada que perder. Mira, se han tirado el sistema electoral. El sistema electoral, se han tirado las PASO. No vamos a poder, las primarias, no vamos a poder elegir. Tenemos que ir con 30 partidos. Han mutilado una reforma y tenemos que ir con 30 partidos a elegir. De los cuales, señores, hay 10 en el Congreso que no merecen ni siquiera pasar la valla. Porque a uno lo pueden robar una vez, lo pueden robar 2 veces, pero que te robe el mismo choro 2 veces, ya mucho, ¿no? Entonces, por favor, por favor, a la ciudadanía, piensen bien lo que van a hacer en 18 meses, tenemos que ir a votar. Los que están en el Congreso son unos irresponsables y quieren ser senadores. Senadores. Bueno, ya todo está previsto para eso, ¿no? Claro, quieren ser senadores. Pero en realidad hay que darle la posibilidad a la ciudadanía de pronunciarse de una manera adecuada en las próximas elecciones. Mira, hay muchos más allá de yo creo que al final, Rosa María, yo creo que la gente y la ciudadanía va a tener esa sensación que todos tenemos de hartazgo en los últimos claro, y hay que explicar, años, ¿no? hay que explicar esto, miren. Si no tenemos democracia y Estado de Derecho, no hay libre mercado, no hay defensa de la propiedad privada porque no hay derechos fundamentales, no hay respeto a los contratos. Tenemos un alcalde que no respeta contratos, que no respeta concesiones. Tenemos una economía que no crece porque no hay inversión privada, porque no hay confianza en el Perú. ¿Y cómo va a haber confianza si las reglas del juego te las cambian todos los días, si los delincuentes reciben todos los beneficios? Así es. Entonces, si queremos un libre mercado, un país que prospera, un país rico, y que da un proyecto de vida a todos sus ciudadanos, tenemos que defender el Estado de Derecho. Y defenderlo tanto los de la derecha como los de la izquierda. Todos. Porque en realidad, todos. Francamente, las propias autoridades a veces generan esta sensación. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Claro. Porque se ponen cada uno en su reducto defendiendo su propia bandera y al medio la gente que está esperando, por un lado, justicia, ¿no? Que se dé en el tiempo adecuado, que no se acuse a gente inocente por razones ideológicas y tercero, que finalmente tengan la posibilidad de, primero la ciudadanía, escoger bien. Además, Mónica,
en los últimos 3 años, 1 millón de personas se han ido del Perú. Sí, claro. O sea, yo Al menos quisiera, 800.000. yo, tú, todos queremos que nuestros hijos vivan acá, que tengan un proyecto de vida acá. Este Congreso y esta presidencia le está quitando a una generación un proyecto de vida en el Perú. Y contra eso tenemos que protestar todos los días. Eso es lo que nos están haciendo, nos están quitando un proyecto de vida para toda una generación que no tiene trabajo, que no tiene oportunidades y que se está yendo a buscársela a donde puede. Porque acá no hay futuro. Hace 10 años, hace 15 años, acá había futuro. Eso nos lo han robado por una crisis política que arrancó el 2016 porque Keiko Fujimori no quiso reconocer su derrota cuando pudo haber gobernado con Kuczynski perfectamente. Entonces, eso lo venimos arrancando desde el 2016. ¿Cuándo va a parar? Cuando elijamos un próximo presidente que no tenga mayoría... Entre 20 o 30, no sé cuántos. No sé, mira, entre 20 o 30, elijamos un presidente que no tenga mayoría en el Congreso, lo vacan más corto. Kuczynski fue 20 meses, Castillo fue 16, al que venga en 8. En 8. Porque no va a poder hacer mayoría, porque el Congreso va a estar en 30 partidos absolutamente fragmentado. Y se han volado, este Congreso, se ha volado la cuestión de confianza de facto avalada por un tribunal constitucional que le rinde pleitesía. Y han decidido que la vacancia por incapacidad moral la puede administrar con 87 votos cualquiera sin causa. Sí, claro, bueno. Entonces, no va a haber presidente. ¿Qué cosa vamos a ir a votar? Una mayoría parlamentaria, ahora dividida en 2 cámaras, que Dios sabe, con lo envalentonados que están ahora, qué van a hacer después. Sí, bueno, pero yo sí creo al final en que algún aprendizaje tenemos que tener. Sí, por Yo Dios. empecé con el caso del juicio a Keiko y el caso Coctelis. Quiero terminar porque me quedé con una pregunta en el tintero. Cuando tú dices, por ejemplo, que gente, los abogados o gente como Ricardo Briceño va a salir libre, pero que se tiene que comer todo esto en una situación de estado de salud espantosa, ¿por qué lo dices? O sea, ¿por qué sientes que es inocente? Porque confío en la ley peruana, porque soy abogada, porque leo la ley y la interpreto. Ese señor no tiene una conducta que calce con un tipo penal. Tú para ir preso tienes el tipo penal. Esta es la descripción de la conducta, esta es mi conducta. ¿Coinciden o no? No coinciden. Entonces, ¿por qué voy a ir preso? No hay forma de que vaya preso si mi conducta no coincide con el tipo Pero si va a penal. durar 6 u 8 años un juicio, imagínate. Por eso es que el control le correspondía a los Porque jueces. ahí voy con las autoridades a los también. jueces. Que haga su chamba. Claro, tenían que haber hecho un control y decir, con ese señor, sobreseguimiento. Como él, como otros varios, Como otros no lo varios. sé. Exactamente, pero esto es sobreseguimiento, porque acá no hay caso. En general, el tipo penal lavado de activos no va. Ahora, obstrucción de la justicia, ahí sí Keiko Fujimori tiene varias cosas que Bueno, responder. tendrá que responder. Es una pena menor, O sea, es una pena menor y además, si se van a demorar 6 años, va a prescribir también, ¿ah? Por Así si es. acaso. encantada de tenerte, Rosa María. Me ha encantado estar acá. Te veo estupenda.